se encienden todos los elogios. Pero sí, es su color favorito, ¿eh? Es su color favorito. De hecho, en nuestra casa las puertas son en rosa y en lila, porque es su color favorito. Así que hoy le di gusto. Y porque a mí no me disgusta, claro. A mí me gustan todos los colores, ¿eh? Del negro al blanco paso por toda la gama de colores. Bueno, es de los primeros, para mí el primer culto del año, pero el primer culto del año lo dio él con ese pistoletazo de salida, de prosigo. Esto me retumba mucho, ¿eh? Aquí por lo menos, no sé ahí, pero aquí... Vale. Prosigo a la meta, un poco mejor, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Si os preguntase, yo sé que algunos lo saben, bueno, quiero creer que lo saben, si os preguntase cuál es la meta, ¿qué me diríais? El cielo. Pero esto es una carrera por etapas, esto es como lo que Benja hace. Igual te hace una carrera de 10 kilómetros, de 15, de 22, pero incluso en esa maratón que él ha corrido, y aunque hoy no voy a hablar de ejercicio, en esa maratón que él ha corrido, él tiene que pasar por unas etapas donde registran qué ha pasado para saber que ha corrido los 42 kilómetros. Porque si no, su carrera es nula. Su carrera es nula. Si él lleva un chip que le dan en el dorsal y si no queda registrado que ha pasado por todas esas etapas, no lo dejan entrar a meta. Qué cosas, ¿eh? Aunque no lo creéis, a nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿eh? Pero además, mira, algo que me gustó mucho de esa carrera, lo voy a decir porque creo que es un ejemplo que se nos tiene que quedar también para cómo deberíamos de ser el cuerpo de Cristo. Y es que estábamos allí esperando que él llegase a meta cuando uno de los corredores se desvaneció a unos metros de la meta. Y dices tú, ha corrido 42 kilómetros para nada y se lo van a dar por nulo. Pero lo hermoso es que los propios vigilantes, y en esto podrían ser los ángeles o otros hermanos, ¿no? Salieron, lo cogieron y lo arrastraron hasta que pasó la meta, para que su carrera no hubiera sido en vano. Me parece un ejemplo tremendo. Esos hombres estaban ahí preocupados de que este hombre no hubiese corrido esos 42 kilómetros porque ya los había hecho, pero tenía que pasar por debajo de la cintita y se tenía que registrar que él había pasado, ¿no? Estaban ahí para ayudar que pudiese llegar. Y nosotros siempre tenemos ayuda también, solo que a veces no la queremos. En este caso hasta inconsciente. La misericordia de Dios así. A veces hasta inconsciente te da un empujón para que sigas adelante. Y en esta mañana el título es ¿qué clase de hijo quieres ser? Ya es una pregunta que Dios nos hace, pero que queda claro, implícito una cosa, y es que la respuesta está en nosotros, no está en nadie más. No está en las circunstancias, no está en lo que he vivido, no está en mi educación, no está en nada. La respuesta está en cada uno de nosotros. Y Dios me habló a mí con la parábola, le dijo pródigo hace 2 meses y yo dije, porque traspasó mi corazón, eso me pasó hace muchos años. Antes de que Israel se fuera de casa y era hablándome de Israel, yo dije, creo que nos viene una buena por delante, porque sentí que algo iba a pasar. Y yo sé que están pasando cosas, aunque no lo sabéis, pero están pasando cosas a nivel de gente, de familias. Y usó esa parábola nuevamente para decirme, estate atenta. Voy a leer la parábola y luego os voy a hacer una pregunta. En Lucas 15, del 11 al 32, y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda, dice. Y les repartió, solo lo había pedido uno, pero él les repartió la hacienda. Luego veremos por qué. Dice, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, el que había pedido su parte, partió lejos, a una provincia apartada, es decir, lejos de su papá, lejos de toda influencia. Y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia,
y comenzaba a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se lo había aprendido bien, Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidlo, y poned anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto estaba, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice: se había perdido y es hallado. Fíjate, él no salió a buscarlo, aunque siempre estuvo esperando. Y su hijo el mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Vale? Yo sé que esto le emociona a mucha gente, sobre todo a los que son un poco cabritas, ¿vale? Locas, que siempre quieren ser el hijo pródigo, que llegas y que el padre te recibe. Pero esto no va ni del hijo pródigo, escúchame, ni del hijo que estaba en la casa. Realmente esta parábola va más del padre. Jesús pretende demostrar ese amor del padre, porque para un judío que un hijo tuviera la desvergüenza de pedirle la herencia era para matarlo. ¿Qué iban a pensar los demás de su alrededor? Era, para apedrear a ese hijo. Sin embargo, él coge, y como el primogénito era el que heredaba la gran parte, dice que repartió todo. Le dio al pequeño lo que le tocaba y le dio al mayor lo que le tocaba. En el mayor no cambió nada, ni siquiera cuando lo recibió hizo el papel que le tocaba, que era ser cabeza de familia. Él siguió como lo había estado haciendo siempre. Y el pequeño que alguno puede pensar, seguramente lo malcrió. Jesús, si quisiese poner un ejemplo así, habría dicho: su padre lo había educado mal. No es el caso, porque el padre está representando a Dios, así que no había mala educación por parte del padre. Él estaba hablando al pueblo judío, que todos eran hijos por creación y por elección. Tenían conocimiento de Dios y tenían conocimiento de la verdad. Y él está hablando a un pueblo que entiende lo que él les está diciendo. El hijo creció pensando que la gente, los otros pueblos de alrededor, debían vivir mejor que él, que incluso los judíos, que eran un poco sinvergüenzas, como los recaudadores de impuestos, las prostitutas, porque vivían mejor que él. Y él quería probar esa vida. Y tiene la poca vergüenza de decirle: dame el dinero que me vas a dar un día cuando te mueras, porque yo quiero vivir ahora. Y uno puede pensar: ¿está bien que el padre le diera el dinero o no? ¿Sería correcto sabiendo que se lo van a gastar? Pero como está la similitud de Dios, es más una herencia espiritual que natural, aunque a veces también natural. A veces queremos retener a los hijos. El padre no hizo concesiones, no le dijo:
mira hijo, tú vive aquí como quieras y te quedas en casa. El padre no hizo eso. El hijo ya tenía edad para vivir fuera de casa. Eso es importante saberlo. Esto, hijos y padres, es algo que tenemos que tener en cuenta. El hijo ya tenía edad para vivir fuera de casa. Y el padre lo dejó ir. Con el dolor de su corazón, porque estaba esperando que su hijo volviese, pero no fue a buscarlo. Él no salió a buscar a su hijo. Lo digo por todos aquellos que les gustaría ser hijos pródigos. No salió a buscar a su hijo. El hijo tuvo que vivir y embarrarse tanto que un cerdo, ellos no podían comerlo, los hebreos, estaba prohibido. Y tuvo que ir a cuidar cerdos. Y no le dejaban siquiera comer la comida que le daban a los cerdos, que para ellos era inmundo. No es que los tuvo que tocar, es que tuvo que limpiar toda la porquería de los cerdos. Y viéndose ahí, sumergido en esa porquería, es cuando él se da cuenta de lo que había hecho. Y aún dice, bueno, seguro que si voy y le digo a mi papá que he pecado contra el cielo y contra él, mira si él tenía claro contra quién había pecado primero, contra Dios. Hay gente que lo tiene claro, que se va al mundo y dice, he pecado contra Dios y ya no has pecado contra nadie más. Si tú has hecho algo, seguro que le has hecho también a los demás. Eso es así. Le has hecho daño a gente a la que le tienes que pedir perdón. Eso forma parte de la restauración. Pero la alegría del padre por celebrar a su hijo que le restituye, le pone el anillo que es sellando y mostrando que es hijo, que no te recibo como un siervo. Eres hijo. Le pone ropas limpias, le pone el calzado, todo lo que marcaba la diferencia del resto, de todo lo que le rodeaba, él restituye a ese hijo. Ese es el corazón del Padre. Claro, muchos dicen, yo lo quiero experimentar. El Padre nunca quiso que se fuera. Siempre muchas veces ponemos el ejemplo ese y, bueno, el Padre lo dejó ir. El Padre lo podía haber dejado ir sin dinero y con dinero. Esa fue su elección de darle el dinero y de alguna forma, si está simbolizando a Dios, está hablando de esa herencia que es la salvación. Te doy porque la vas a desperdiciar. Porque eso de que el hijo siempre es hijo y siempre vuelve, bueno, no estoy de acuerdo. La Biblia dice que si tu nombre puede ser escrito, también podrá ser borrado, ¿no? Que no se borre, no vamos a entrar en eso. Pero el hijo desperdició toda la educación que su padre le había dado. Yo no creo que el padre lo educara a él de forma distinta al mayor, solo en una cosa. El mayor tenía que ser educado para un día asumir el hecho de ser el cabeza de toda la familia. Él tenía que tener claro que a su familia no le faltaba nada, ni siquiera ese hermano, aunque su padre le diera la herencia, antes o después de morir, lo mismo daba. Pero él era el que proveía para todos ellos. Así que, sí, había una diferencia que tenía que haber entre uno y otro en la educación, pero no de amor ni de corrección. No de amor ni de corrección. Sin embargo, el mayor, que siempre lo ponemos como el ejemplo del hermano legalista que no se alegra, oye, a veces que no se alegra de que alguien se vuelva al Señor, va mucho más allá de eso. El mayor le pasaba como al menor. Habían estado en casa del padre y nunca ninguno de los dos había llegado a conocerlo realmente. Nunca habían tenido esa relación donde llegaron a conocer el corazón del padre, porque si no, el mayor no se habría sorprendido de que su padre hubiera restaurado a su hermano. Se sorprende porque él no sabe disfrutar del amor de su padre. Qué triste. No sé si para los hijos o para el padre. Uno por sinvergüenza y el otro, quedándose dentro, resulta que estaba más fuera que el hermano. Y ahora Dios, o el Padre, en su misericordia,
le tiende la mano al que está dentro, pero que está más fuera que su hermano que había estado perdido. Y le dice, pero si tú debes alegrarte también, hijo, ¿acaso no debo de alegrarme que mi hijo está muerto y ahora está vivo? Le está tendiendo también la mano para que haya una reconciliación en la familia. Lo más difícil, y estoy hablando ya de la familia de la fe, ¿vale? Lo más difícil muchas veces, en la familia, que a veces cuesta entender el hecho de que te alegres porque llega un perdido, aunque yo creo que la mayoría de la gente se alegra. Lo que a lo mejor no se alegra es cuando los ven que van creciendo más que ellos, o eso creen, que van creciendo más que ellos. Pero se trata de relación. Jesús puso otro ejemplo de otro hijo, que yo me identifico mucho con este hijo. Eso está en Mateo, del 21, del 28 al 32. Y Jesús le dice, en ambos casos, Él les está hablando a los fariseos y a los escribas, es decir, a los religiosos de Israel, en ambos casos. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Es decir, si no es suficiente con que eres el pueblo de Dios, ves los milagros y ves las cosas que Dios hace, aunque sean otras vidas, y eso sería suficiente para que uno que está en la iglesia se arrepienta de su mala vida y diga, yo quiero apostar por Dios. El hijo pródigo nos deja entrever lo que podría ser alguien que ha crecido en la iglesia y que de repente dice, yo quiero vivir mi vida, es que no he tenido un encuentro con Dios. Eres un mentiroso, voy a decirte. Porque solo por lo que has oído en tu casa desde pequeño es suficiente para que por el oír hubieras querido actuar. Cuando en el libro de Romanos, Pablo, que le está hablando a los judíos, les dice, y el oír viene, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, se lo está hablando al pueblo, pues vosotros, mira, como los hebreos, todos los que habéis crecido en la iglesia, solo por lo que habéis oído es suficiente para que uno voluntariamente decida apostar por Dios. No tenéis excusa. No penséis, no, pero yo necesito probar. No. Oye, sé sincero, como fue el hijo pródigo. Me quiero ir y hacer lo que me dé la gana. El hijo pródigo sabía que en su casa no lo iba a poder hacer. Así que se fue. Y ya puede dar gracias de que no perdió la vida en el intento. Yo he conocido a mucha gente que perdió la vida en el intento. Y eso es muy triste. Porque uno dice, ¿le habrá dado tiempo de arrepentirse o no le habrá dado tiempo? Y luego tenemos otro ejemplo de lo que hoy llamaríamos un cristiano carnal. No voy a leer porque son 2 capítulos o 3 que habla de él. Está en el libro de Jueces, ¿vale? Y es Sansón. Hoy, escúchame, a Sansón no lo dejarían, tenía unción, pero escúchame, a Sansón hoy no le dejarían servir, en base al Nuevo Testamento, no en base a leyes de hombres, en base al Nuevo Testamento, Sansón no podría servir por ser un cristiano carnal, por mucho que Dios lo usara. No lo dejarían, porque el Nuevo Testamento vemos como Pablo empieza a meter cómo tienen que ser los hijos e hijas de Dios, cómo tienen que ser los siervos. ¿Por qué? Porque a partir de la cruz Dios quiere volver a restaurar todo lo que se había hecho mal. Matrimonio, el hecho de tener varias mujeres, el hecho de esto, todas esas cosas. Y entre ellas el hecho de cómo tenían que servir. Sansón hoy hubiera sido juzgado como un cristiano carnal.
Sansón, ya no solo porque le gustasen las mujeres, y las mujeres que no eran de su pueblo, que estaba prohibido, que era pecado. Un hombre de Dios, que él vestía de forma distinta, marcando que era alguien distinto al resto. Porque en todo, escúchame, cuando nosotros hablemos de lo que somos, la gente tendría que poder decir, vi algo distinto en ti, en tu actitud, en tu forma de tratar a los demás, en tu forma hasta de vestirte, Y os lo dice alguien que va de colores y que es, aunque hoy voy con traje, pero me han dicho que iba muy hippie. Yo siempre fui un poco hippie. No he cambiado en eso, porque Dios no cambia lo que es tu esencia. Cambió mi forma de llevar. Yo me compraba un vestido, a mí nunca me gustó enseñar, pero si se transparentaba más o menos me daba lo mismo. Porque siempre me molestó llevar mucha ropa, he sido siempre que me agobia mucho todo, me daba lo mismo. Ahora, cuando yo me convertí sin que nadie me dijera nada, y Carmen es testigo de cómo nosotras fuimos cambiando, porque nos convertimos juntas y veníamos de un mundo donde eso de las apariencias no era problema, ¿vale? Sin que nadie nos dijera nada, empezamos a cambiar nuestra forma de vestir. Denotaba entre la gente que nos conocía, de ese mundo, ya se daban cuenta de que, ¿qué os ha pasado? Claro, nosotros le hablamos a todo el mundo que se drogaba sabía que habíamos tenido un encuentro con Dios y les decíamos que eso era lo que ellos necesitaban para su vida, que ese vacío, lo que habían intentado llenar con tantas cosas, que lo habíamos encontrado la solución. Algunos nos hicieron caso y vinieron, pero yo creo que pasaron la mayoría de los que se drogaban por la iglesia, así que no tuvieron desconocimientos y luego murieron lejos de Dios. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pero ya nos precedía que empezábamos a cambiar. ¿Seguíamos vistiendo de la misma forma? Sí, pero había un cambio que nadie nos dijo, pero que nosotros empezamos a sentirnos mal. Y eso es el arrepentimiento, No es que quiero aprovechar para meter con la ropa, allí cada uno sabrá la relación que tiene con Dios, porque cuando tú tienes relación con Dios, nadie, yo cuando alguien viene a preguntarme, ¿me puedo poner esto o me puedo hacer esto? Yo pienso, si tuviera una relación con Dios íntima, real y personal, no me estaría preguntando eso. No es porque sea una persona joven de edad ni joven en el Evangelio. He conocido a gente que se ha convertido joven y de niño, y vamos a ver ejemplo también en la Biblia, y han sido fieles a Dios. Y nadie les ha tenido que decir lo que tenían que hacer, porque tenían una relación con el Padre, y cuando hacían algo, Dios los inquietaba si no estaba bien. Pero eso es algo que falta en el pueblo de Dios. Los jóvenes, por la excusa de que somos jóvenes, oye, tenemos que vivir, no podemos vivir como los de fuera, lo siento, no podemos vivir como los de fuera. Si eres hijo, no importa que tengas 5 años o tengas 50, no puedes vivir. Los padres que dan concesiones a los hijos por miedo a que se vayan, lo hacen mal. No tienes que empujarlos a que se vayan fuera, pero sí tiene que saber que si ellos quieren vivir su vida, van a tener que venir y decirte, me quiero ir. Y piden su herencia, esa herencia espiritual, no de dinero, no le dé dinero, que se busque la vida. Si es mayor para vivir fuera, que trabaje. ¿Es así o no? Yo cuando alguien me dice, es que ya soy mayor, muy bien, pues trabaja y demuéstralo. ¿No? Es que es así. Trabaja y demuéstralo. No te voy a pagar yo las rameras, ni los vicios. Trabaja y demuéstralo. Esa es la realidad, porque además en nuestra cultura ya ha cambiado eso de las herencias. Mira, da igual, me lo voy a gastar yo antes de morirme. Trabaja y demuéstralo, como hice yo. Eso es así, porque no estás ayudando a tu hijo. Si tú le haces concesiones con ciertas cosas, lo estás haciendo mal. El padre del hijo pródigo, lo único que hizo fue dejarlo ir, llegó el momento, porque ya tenía edad para irse. Pero no fue a buscarlo. Este ejemplo que pone Jesús de estos dos hijos, este hijo que de esos siempre te encuentras en todos los sitios. Y te dicen, sí, yo lo voy a hacer, pero oye, escucha, nunca hacen lo que les has pedido que hagas. Nunca, es que siempre les pasan cosas. Siempre les pasan cosas. Te dicen que sí a todo, pero
Ya llega un momento en que tú te das cuenta que dices, le voy a dar la oportunidad, pero por ver si reacciona. Por ver si reacciona. Yo me siento un poco madre de todos, ¿vale? Aunque algunos sean mayores que yo, me da igual, me siento madre. Creo que ese es mi papel y Benja se siente padre. Pero hacen lo que les da la gana. Yo era de las del no, porque crecí diciendo que no a todo, esa es la verdad. Cuando yo me convertí durante años, yo siempre decía que no. Me decían, oye, va a haber una... Yo no voy a ir. No, yo no lo voy a hacer. Pero luego me arrepentía y iba y lo hacía. Y lo hacía. Sin que nadie me dijera nada, ni me intentara convencer. Era el Espíritu Santo. Entonces yo un día me di cuenta de que lo del no me había acompañado toda la vida. Lo de decir, porque yo dije, un día yo me hice esa pregunta, o creo que me la lanzó el Espíritu Santo y me dijo, ¿por qué siempre dices que no a todo y luego haces lo que tienes que hacer? Y yo dije, uy, ya supe yo que eso iba a traer cambios en mi vida. Cuando me vienen esas preguntas yo sé que van a haber cambios. Y ya tuve que decir no. Pero, ¿sabes? Ese hijo es más decente y más honrado. Porque en el proceso del cambio tiene que haber la pelea. Él era un hijo peleón, pero tiene que haber la pelea. Y hacía lo que tenía que hacer, porque finalmente se arrepentía de no querer hacer lo que Dios o el papá le había pedido. ¿Puede haber esa pelea cuando Dios demanda algo de nosotros? Es lícito que lo haya, porque nuestra carne pelea. Yo cada vez que Dios me pedía algo en el pasado, yo decía, lo que más me escocía era mi comodidad. Tengo que decir. El hecho de tener menos tiempo para mí, de no tener, porque yo tenía que tenerlo todo cuadriculado, mi descanso, eso era lo que más me peleaba con él. Yo aún así intentaba siempre negociar, que he sido muy buena en organizarme. Ahora, Dios era mucho más bueno en desorganizarme, Dios era mucho más bueno en desorganizarme. Y yo le doy gracias porque tuvo esa paciencia y esa misericordia y lo hizo y no me dio por perdida. Y yo fui esa hija que se arrepentía y hacía lo que tenía que hacer. Y de esos también hay en la iglesia. De esos también hay. A mí no me preocupan las peleas ni que salga la rebeldía. Uno no cambia lo que no sabe que está en su vida. Si tú dices que sí y luego no haces, no sabes lo que hay en tu vida. Por empezar, hay desobediencia y rebeldía. Eso es lo primero a tratar. ¿Vale? Por empezar hay eso. Pero luego está eso, el hecho de que hay que cambiar. Es lo mismo que el carnalón que llamaríamos. Hoy en día lo llamaríamos así, al pobre Sansón, que dio su vida finalmente por Dios y por el llamado que tenía. Lo hizo, pero él desobedeció a Dios. Y desobedeció a Dios diciendo dónde radicaba su poder en el pelo, nosotros sabemos que no, sino en su obediencia a Dios, en ese voto que él tenía con Dios y que él no valoraba porque se lo habían enseñado sus padres y sus padres al mismo tiempo que le habían enseñado eso lo habían consentido mucho porque ya eran mayores y tenían ese hijo. Ese sí sería un caso de unos padres que a lo mejor cojearon y que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Cuando él reacciona, está ciego porque le han sacado los ojos. ¿Por qué le sacaron los ojos? ¿Porque no viera a los filisteos o porque los ojos eran lo que le perdían en todos sus apetitos carnales? Porque lo que vemos, deseamos. Y no hablo ya de las mujeres, sino de muchas cosas. Le sacaron los ojos. Y Dios le concedió esa misericordia de que se pudiera arrepentir. Y aunque le fue la vida en ello, y eso es un mensaje que Sansón ahí nos manda tremendo, aunque le fue la vida en ello, no le importó por obedecer a Dios. ¿Sabéis cuánta gente? Nosotros vivimos muy bien. Nuestros problemas son de que este no me ha mirado, de que me siento rechazada, de que peleo con el orgullo, que yo tengo un problema con la apariencia que no veas. O sea, es que soy muy sensible. Los problemas son esos. Pero hay muchos cristianos en el mundo que se juegan la vida. Así que no piensan en que este hermano hoy no me ha saludado o no me saluda nunca, como a veces viene la gente y me dice, no me saluda nunca. A lo mejor es que tú tienes que saludar, en vez de esperar a que te saluden.
Pero si no estuvieras tan preocupado en ser el centro del mundo y te dieras cuenta que el centro de todo tiene que ser Jesús y la cruz, actuarías de otra forma. Y actuarías de otra forma para relacionarte con los demás. Al que honra, honra. Al que honra, honra. ¿Hay que honrar a los padres? Sí. Pero cuando ya no estás en casa, tú no puedes hacer lo que tus padres te dicen. Yo he conocido a padres que le han dicho a sus hijos que mejor les era que se siguieran drogando a que fueran cristianos. Y no estoy hablando de un padre, estoy hablando de unos cuantos a lo largo de los años. Y dices tú, ¿cómo un padre, porque yo sé que es espiritual, puede decirle eso a un hijo? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puedes querer que tu hijo destruya su vida o tu hija en vez de alegrarte, aunque no entiendas, porque eres inconverso, aunque no entiendas? ¿No sería que un amor de padre, para que veáis, un amor de padre o madre no debería de estar por encima de que no entienda que su hijo ahora se ha hecho cristiano y estar contento y feliz? Pero no, porque lo que hay en su corazón, que son tinieblas, Satanás las usa para destruirte a ti. Y lo va a hacer, escúchame, y con los años lo va a seguir haciendo. Te van a querer dar consejos que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para ti. Hay que aprender también a soltar a los hijos. Hay que aprender a dejarlos que crezcan y maduren, cuando me refiero a padres cristianos. Hay que saber estar ahí, pero como padres debemos de ser firmes en nuestra fe. Y no debemos de transmitirles como pobrecitos todo lo que se están perdiendo ahí fuera. Realmente, si tú crees que tus hijos están perdiendo cosas porque tú eres cristiano, escucha, vete al mundo y llévate a tu hijo. Pero sí, os lo digo, vete al mundo y llévate a tu hijo. Porque le estás dando un mal ejemplo y un día será un cristiano carnal. O estará como, es que como no he tenido yo esa experiencia, si nadie te dice que tengas una experiencia, tú tienes que tomar una decisión. Por todo lo que yo he oído a lo largo de los años, esto para los que han crecido en la iglesia, por todo lo que yo he oído a lo largo de los años, y lo he visto a mis padres, a mi madre, a mi padre, si no son los dos cristianos, por lo que he visto en la iglesia, porque he visto gente que no es que sean buenas personas, son gente que aman a Dios y que han estado siempre ahí para mí, pese a mí. Eso ya es materia suficiente para que tú te plantees si quieres o no quieres seguir al Señor. No necesitas más, por todas las predicaciones que has escuchado. Por todo es suficiente para que tú tomes tu decisión, basada en el conocimiento que tienes de Dios, no basado en una emoción. Las emociones te van a engañar siempre. Las emociones, a mí me llevaban siempre al huerto las emociones. Siempre me hacían perder. Si me dejaba llevar por lo que sentía, mi vida era un caos. Yo le doy gracias a Dios que Él me hizo entender que yo no debía dejarme llevar por lo que yo sentía, sino por quién Él era y por lo que Él decía. Me costó mucho, me sigue costando, sí. Pero yo quiero poder ser ese hijo que cada vez me cueste decirle menos que sí y que lo cumpla, no que haga lo que me dé la gana. Y tenemos, por último, en el Nuevo Testamento un ejemplo de un hijo, que para mí yo lo veo muy especial. Y este hijo es Timoteo. Timoteo, Pablo habla de él en Hechos 16, 1, 2. Dice, Pablo, en uno de sus viajes misioneros, llegó a Derbe y a Listra por segunda vez. Y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Sigue hablando de él en 2 de Timoteo 1. Doy gracias a Dios del 3 al 5, al cual sirvo desde mis mayores. Pablo, ya sabéis, fariseo que sabe que eso no le sirve para nada, que se iba al infierno. Con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti. ¿De quién se estaba acordando? De Timoteo, en mis oraciones de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo.
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y en Primera de Timoteo, leí primero, segunda, en Primera de Timoteo dice, a Timoteo, y aquí lo sentencia, verdadero hijo en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Para él era su hijo espiritual. Seguramente que su abuela y madre se habían convertido por el ministerio de Pablo, y él también, como joven. Pero fíjate que aquí es joven, y Timoteo, cuando éste vuelve a Derbe, los hermanos le dicen, este tiene un testimonio impresionante, y Pablo lo ve y dice, a este lo llevo conmigo. Y lo adopta como su hijo, del cual se siente orgulloso, en el cual delega cosas importantes, como es que se asegure que donde Pablo ha levantado iglesia, la doctrina sea la correcta, porque sabía que se metía en muchas cosas. No deja a cualquiera, deja a alguien que él considera su hijo, alguien joven, que había sido instruido por la abuela y por la madre como judío, con un padre gentil, fíjate, y que ellas finalmente habían sabido transmitirle la fe de su propia conversión. Timoteo, a mí me gustaría ser Timoteo. Qué suerte tuvo Timoteo. Yo muchas veces he pensado, ¿cómo me habría gustado conocer a Dios cuando yo era joven o pequeña, como le ha pasado a gente? Yo, aunque la gente decía que esos testimonios no eran importantes, cuando yo escuchaba de alguien que había decidido apostar por Dios con 9 años, que he conocido a más de uno, yo decía, ¿cómo me habría gustado? ¿Cómo me habría gustado? ¿Cuántas cosas me habría evitado? Ahora, seguramente por mi rebeldía eso era imposible, ¿vale? Yo tenía que tocar fondo, aun sin saber que era... Tenía que comer con los cerdos antes de levantar mi vista al cielo. Pero la parábola del hijo pródigo no es para la gente que no tiene conocimiento de Dios. Porque la gente que no tiene conocimiento de Dios no hay donde rascar. Es gente que ha oído y que decide vivir aparte. Y nos muestra ese corazón de padre con el hijo que se ha ido, que no va a buscarlo, pero con el hijo que se ha quedado y que él está esperando a que salga lo que hay en ese corazón sucio, para poder decirle, sin acusarlo, ¿no ves que eso te destruye? Porque eso lo hace Dios. Dios no saca a la luz, no permite que salga a la luz algo sucio de nuestro corazón para juzgarnos, sino para que podamos cambiar. Él le tiende la mano al hijo que siempre había tenido en casa, para que pueda conocer la gracia, igual que él había conocido su hermano, el que se había ido al mundo. Ambos estaban necesitados de la gracia. Ambos. Eso es algo que no podemos olvidar. Hay un montón de ejemplos de padres e hijos en la Biblia y de hijos que han sido buenos hijos y fieles al Señor. Preferí quedarme con los del Nuevo Testamento menos Sansón, que me parece tremendo ese testimonio de Sansón, porque hemos conocido nosotros a Jesús y hay mucha palabra en el Nuevo Testamento y estos son 2 ejemplos que él pone sobre el Padre, ¿no? Y les dice, ¿quién? ¿No? Cuando en el caso de los 2 hermanos le dice, ¿quién es el que ha obedecido a su padre? Claro, pues el primero, que aunque había dicho que no, finalmente se arrepintió y fue. Y él les dice, ¿ya habéis escuchado? Como hebreo, fíjate todo lo que habían escuchado, pero luego habían escuchado el mensaje del arrepentimiento por parte de Juan y no se arrepintieron. Vieron que se convertían publicanos, rameras y todo, y siguieron sin arrepentirse. ¿Qué más iban a tener que ver para arrepentirse de las vidas que llevaban? ¿Qué más? ¿Tú quieres ser esa clase de hijo? Ese que está aquí y es un bulto, porque nunca hace nada. Porque sí, yo voy a ir, o yo voy a hacer, pero luego no viene ni a ayudarte, ni viene a nada, porque tiene otras cosas mejores que hacer.
¿Quieres ser ese? ¿Quieres ser el que se vaya al mundo? ¿Quieres ser ese hijo que se vaya al mundo? Que a lo mejor no tienes la oportunidad de volver. ¿Quieres vivir como su hermano, no disfrutando de la presencia del Padre? El Padre siempre estuvo ahí y los educó bien. Bien. Ellos no entendieron nunca al Padre. Pero no entienden porque cuando uno no quiere entender y se pone sus propias bases, uno porque miraba fuera y pensaba que fuera se lo iba a pasar mejor, y el otro porque pensaba que tenía que ser el hijo perfecto para que su padre lo agradara. Su padre lo amaba porque era su padre y se había perdido todos estos años el amor de su padre. ¿Quiere ser? Hombre, yo de los otros dos hermanos querría ser siempre el que dice que no, pero que se arrepiente. No quiero ser el pasota. A veces me habría gustado ser el pasota, tengo que decirlo. Porque yo pensaba, cada vez que te digo que sí o que me arrepiento, te he dicho que te digo que sí. ¡Oh! Pero hay una cosa que es cierta y es, a mí me gustaría poder vivir como vivió Pablo o como vivió Timoteo. Yo querría ser esa clase de hijo, que los que me pastorearon antes se sintieran orgullosos, como se sentía Pablo de Timoteo. De verdad que sí. Que se sintieran orgullosos de decir, he sabido transmitirle algo. Confío tanto en él que pongo lo que más me importa, porque a Pablo le importaba la iglesia. Porque la iglesia le importaba a Cristo, por eso le importaba la iglesia. Por eso le importaba la iglesia. Y lo pone en manos de alguien que era joven, pero alguien que era fiel y leal al ministerio de Pablo. Por eso Pablo lo defiende. Y por eso Pablo lo alaba en las cartas. Y dice, no dejes que nadie tenga en cuenta tu juventud, porque eres chapó de los pies a la cabeza. Eso, si levantaran la cabeza los que me pastorearon antes y dijeran algo así de mí, yo diría, he entendido lo que me enseñasteis. He entendido lo que me enseñasteis. No quiero que haya nada que me separe de Dios. No quiero. Y a veces que no haya nada que me separe de Dios es muy doloroso, porque se trata de morir a mí mismo, como le pasó a Sansón. Solo que Sansón le fue la vida en ello. A veces se trata de morir. Oye, yo no sé por qué nos cuesta, porque cuando estamos muriendo a nosotros mismos es nuestro orgullo, no hay otra cosa, es nuestro yo. Estamos muriendo a nosotros mismos. Y dices tú, ¿cómo puede doler tanto si tengo claro que Dios es Dios? Que no quiero que nada me aparte de Él. ¿Cómo puedo mirar alrededor y dejar que las cosas que están ocurriendo me hagan apartar mis ojos de la meta? Si yo viviese con mis ojos puestos en la meta siempre, no me pasarían esas cosas. Porque las cosas que van saliendo, uno las va peleando sin más, como lo hizo Pablo, o como lo haría Timoteo. Sin más, porque forma parte de lo que te tienes que quitar, no hay más. Es basura, sobra en mi vida. Si yo tengo puesto el hecho de que yo quiero llegar al cielo y si es posible no quiero que nadie me tenga que ayudar como en esa carrera, aunque le daré gracias a Dios y los que me ayudan son gente que me ha visto que estoy desfalleciendo y me tiende, me coge de la mano y me dice, no te vas a ir, ahora no. Valorar eso, valorarlo. Yo sé que hay muchos que lo valoran, hay otros que no. Valorar, y en esto yo voy a decir una cosa, cuando nosotros os tendemos la mano y nos decís no, yo digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? No hay una imposición, esto no es una ley, ¿cómo podéis decirnos que no? Si lo que queremos es ayudaros. Si es que nosotros tenemos que ser la mano visible de Dios extendida, como lo fueron otros con nosotros. Por eso es un buen momento para preguntarse, ¿qué clase de hijo quiero ser? ¿Quiero convertirme en un hijo pródigo? Porque este año va a haber candela, va a dar fuerte Satanás porque Dios quiere obrar y reforzar y quiere que crezcamos y maduremos. Entonces va a haber, ya la está viendo, por eso lo digo. Y si vosotros os quedáis solo con lo que veis, que es la pelea, no estáis viendo lo que hay más allá. Hay que mirar los problemas desde arriba.
desde el cielo, como los ve Dios, para saber qué es lo que está pasando. Yo no quiero ser el hijo pródigo, ya lo fui una vez, así que sé de lo que hablo. No quiero convertirme en el hermano del hijo pródigo, estar con papá y no disfrutar de él. No quiero ser un hijo pasota, que le diga, sí, dale Dios, ya, otro día, sí, lo haré, pero como que siempre lo dejo para la semana que viene. No, no quiero ser. No quiero ser eso. Me gustaría ser como Timoteo, que no dice que nunca dijo que no. A Pablo, nunca le dijo que no. Y Pablo se siente, lo mira y dice, ese es el hijo que me habría gustado tener. No sé si Pablo tuvo hijos, no se sabe. Pero desde luego que estaba orgulloso de Timoteo y lo consideraba su hijo, sí. Y lo consideraba importante en su vida, sí. Y lo consideraba importante en el reino de Dios, sí. Sabía que Timoteo estaba dispuesto a darlo todo. Por eso delega en él cosas importantes. Luego nos quejamos de que Dios no nos usa. Vamos a dejarnos usar. Vamos a dejarnos usar en las cosas pequeñas. Porque si Dios te da algo y dices sí, pues mañana a lo mejor te dará otra cosa. Pero no te va a dar si no sabes cuidar lo que tienes en tus manos. Es así. Vamos a ver si nos convertimos en esos Timoteos en este año, que puedan delegar en nosotros, que Dios pueda delegar en nosotros cosas importantes, porque tengamos clara la doctrina, tengamos claro el llamado, tengamos claro la visión de donde Dios nos ha puesto. Y vamos a ser fieles, leales. Y no nos vamos a ir al mundo, que en el mundo no hay nada hermoso. No lo hay, aunque penséis que sí, no lo hay. Tú puedes decir, claro, tú lo has vivido, no lo hay, terminarás comiendo con los cerdos y a lo mejor no te puedes levantar. Que Dios os bendiga. Muchas gracias, Pastora Mariluz, por la palabra de esta mañana que no tiene desperdicio, especialmente para jóvenes, hombres y mujeres, también más mayores, que no sabéis qué hacer, que tenéis un pie en la iglesia y un pie en el mundo. A mí de esta palabra hay algo que me ha inquietado mucho. Dos cosas principalmente. He visto un factor común entre el hijo pródigo y el hijo mayor. Y es que ambos tenían un pie en la casa y un pie en el mundo, en la calle. Me parece preocupante que el hermano mayor pensara en el padre como un extraño. Y sabes, tanto el mayor como el menor, para ellos era un muermo la iglesia, la casa. ¿Y sabéis por qué era un muermo la casa? Porque no le habían dado la oportunidad al padre de entrar en una estrecha relación de intimidad. Por eso muchos que hemos crecido en la iglesia hemos dicho un día, yo quiero mi libertad, yo quiero poder ir a fiestas, a la discoteca, drogarme un poquito por lo menos, beber algo de alcohol. Y si esto es un muermo para ti es porque tú no le has dado la oportunidad a Dios. Así de sencillo. Porque si no, estarías disfrutando del Padre, no de la iglesia en sí, sino de Dios. Lo que pasa es que de alguna forma la iglesia puede representar a Dios. Hay otra segunda cosa que me parece preocupante de esta historia, que decía muy bien la pastora Mariluz. Y es que el padre no se fue a buscarlo. Y yo me pregunto, chico, chica, joven, adulto, que se te ha pasado por la cabeza alguna vez probar el mundo, ¿qué te hace pensar que volverás?
que no morirás en el intento. El Padre no tiene por qué ir detrás de ti. Como decía la pastora Mariluz, te ha dado oportunidades, y todos los que hoy estéis aquí habéis escuchado el mensaje de salvación. No se encuentra en una iglesia ni en una religión. Se encuentra en aquel que dio su vida para pagar el precio de tus pecados, para pagar por la justicia de Dios. Entregó su vida para salvarte, pero no solo eso, para darte una nueva vida. Una vida que se disfruta, ¿verdad, Pepe? ¿Verdad, Pastor Alex? Una vida que vale la pena vivir. Yo no lo cambiaría por nada. Qué bueno que tuve a un papá y a una mamá que me enseñaron de la palabra de Dios, pero me enseñaron más con sus vidas que con sus predicaciones. Qué afortunado soy. Qué bueno que un día Dios llamara a la puerta del corazón de mi padre allí en Suiza. Qué bueno que un día mi madre rindiera su corazón y nos encaminaran en los caminos del Señor. Yo creo que este es un día de reflexión. ¿Qué hijo quieres ser? El que le va a decir sí porque estás entusiasmado con... ¿Sabes? No cuesta decir sí cuando tienes una relación dinámica con Dios, cuando tienes una relación cercana con Dios, cuando puedes sentir tu corazón palpitar por el amor de Dios por ti. A lo mejor ya has desperdiciado muchos años de tu vida y has vivido con un pie dentro y un pie fuera, y hoy Dios te está pidiendo que tomes la decisión de una vez por todas, porque mañana puede ser tarde para ti. No quiero ser negativo ni pesimista, pero la vida es así. Un día estás y el otro pasó. La Biblia compara la vida del hombre con la hierba, con las flores. Un día están en su máximo esplendor y al día siguiente se secaron. Llegó el sol y se secó. Hoy es un día de tomar una decisión con tu vida y afianzarte en los caminos de Dios y decirle a Dios: sí, yo quiero disfrutar de ti, quiero darte la oportunidad, quiero que mi corazón arda de pasión por ti. Pero para eso hay que hacer como el hijo pródigo y reconocer tu pecado. He pecado contra el cielo. Si has albergado esa idea en tu corazón de marcharte al mundo, sepas que has pecado contra Dios. No contra el pastor, no contra nadie de la iglesia, no contra tus padres que son creyentes y quieren lo mejor para ti. Has pecado contra Dios. Y hoy es el momento de pedirle perdón. Así que te quiero invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. Que cierres tus ojos. Y tú puedes hablar con Dios como podrías hablar con el que está a tu lado. Pero yo quiero hacer de plantilla en esta mañana. Si tú quieres, puedes orar conmigo, puedes repetir esta oración. Dios, en esta mañana te pido perdón, porque para mí nunca ha sido una alternativa. Porque para mí tú no eres un Dios presente en mi vida. No lo has sido. Nunca te he sentido. No he experimentado ese palpitar que algunos tienen en su corazón.
Te pido perdón por albergar en mi mente esa idea de pseudo libertad, de una libertad que me conducirá a comer algarrobas, me conducirá al abismo, me conducirá a la muerte. Quiero pedirte perdón, Dios, por no haberte dado la oportunidad hasta hoy. Y hoy quiero dártela. Quiero decirte que te necesito. Reconozco que he pecado y reconozco mi necesidad de ti. Ven a mi vida, porque hoy te digo, en esta mañana, te quiero decir sí, sí. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que pases, que entres y que te sientes en el trono de mi vida y que me guíes y que nunca me sueltes de tu mano. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias a los que nos estáis siguiendo desde las redes. Es un placer poder disfrutar con vosotros y esperamos que en tu mente haya esa pregunta: ¿qué clase de hijo quieres ser? Y ojalá tu respuesta sea: quiero ser un hijo que obedece, un hijo que se atreve a aceptar tus retos. Quiero ser un hijo de verdad, de intimidad, un hijo que te quiere conocer. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y no te olvides, lo más importante de todo es que tú vales mucho para Dios.